Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de El Derecho a Disentir por Justicia TV, el programa en el que analizamos con estudiantes de diversas carreras y universidades algunas de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy vamos a platicar sobre el amparo en revisión 159-2013, resuelto por la primera sala bajo la ponencia del ministro Arturo Saldívar. ¿Qué temas vamos a tratar? El modelo social de discapacidad, el estado de interdicción y el análisis de constitucionalidad que se hizo respecto de unas normas de un código civil local que tocaba estos puntos, ¿no? ¿Qué les parece en casa? ¿Está bien este estado de interdicción o tenemos que transitar hacia un modelo en el que le demos más participación a las personas con discapacidad en la toma de decisiones? Yo soy Alejandro Telles, muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos. Como les platicaba, hoy tenemos un programa súper interesante porque vamos a abordar el análisis de constitucionalidad que hizo la primera sala respecto de dos artículos del Código Civil para el Distrito Federal que regulaban esta figura del estado de interdicción. ¿Qué es el estado de interdicción? ¿De qué hablamos cuando platicamos sobre personas con discapacidad? ¿Y de qué se trataba como tal el asunto en concreto que llegó a conocimiento de la Corte? Pues de eso nos platicarán nuestras invitadas y nuestros invitados. Hoy nos acompañan Carlos Amaya, de Derecho de La Salle, Alejandra Toral, de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro, y Nancy Ortiz, de Derecho de la UNAM. Bienvenidas y bienvenidos, qué gusto tenerlos por acá. Siempre es un gusto que nos acompañen. Y me gustaría primero empezar contigo, Carlos. A ver, platícame un poquito, ¿de qué va este asunto que llegó a la Corte? Cuéntame. Muchas gracias, Alejandro, por darme la palabra. Pues primeramente pues quiero saludar a todos. ¿Y de qué se trata la sentencia, este amparo en revisión? Pues es un chavo que, bueno, tiene discapacidad y obviamente tiene una discapacidad especial que es Asperger, ¿no? Y él acuden, bueno, sus progenitores padres acuden a un juicio de interdicción en vía civil y por ello contemplan o tienen una sentencia favorable en donde se le denomina un tutor o un representante de él, ¿no? Pero obviamente la sentencia pues viene redactada en términos jurídicos y ellos a su vez acuden al amparo indirecto para solicitar pues una lectura fácil. Para unos términos les conceden amparo, para otros términos no, y a su vez pues van a un recurso de revisión y en el recurso de revisión asume jurisdicción la Suprema Corte, empieza a conocer la Suprema Corte y dictan favorable. Realmente creo que es una sentencia muy buena, hablan sobre qué es la representación, qué es la asistencia, cuáles son los grados de interdicción que pueden tener y cuáles son los alcances de dicha interdicción. Entonces, creo que es muy resaltable dicha sentencia y pues creo que va a ser un tema muy vasto desde aspectos jurídicos, desde aspectos médicos. Entonces, muy buena sentencia. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos. Y sí, como bien nos comentabas, aquí tenemos el caso de una persona que desde su minoría de edad, se le había diagnosticado con este problema, ¿no?, de Asperger, y es en la mayoría de edad donde se lleva este procedimiento para declararlo en estado de interdicción. ¿Qué implica este estado de interdicción? Pues que la persona como tal no puede tomar determinadas decisiones sobre su patrimonio, sobre su estado civil, etcétera, por sí mismo, y necesita que personas de su entorno, personas que lo quieren y lo acompañan, pues puedan ayudarle a tomar esta toma de decisiones. Ojo, no es lo mismo ayudarle a tomar las decisiones por sí mismo o por él, ¿no? Entonces, esto ya lo abordaremos un poco más adelante. Ale, bienvenida al Derecho a Disentir. Platícame, ¿qué te pareció la sentencia? Y si puedes, platícame un poquito de acá hablamos de este síndrome de Asperger y ¿qué te parece a ti? Hola, desde una perspectiva médica, pues yo ahora sí que estoy en el campo de la psiquiatría, entonces el juicio de interdicción sí es algo a lo que nos enfrentamos bastante, Okay. ¿no? Que como tal lo hace a alguien, ahora sí que candidato a ser interdicto y que no. Aquí nos dan realmente dos partes. Por un lado nos dice que es
que tiene un síndrome de Asperger. Como tal, es un término que ya no se utiliza, pero nos habla de una persona que entra dentro del espectro autista. Los trastornos del espectro autista son, digamos, enfermedades del neurodesarrollo o alteraciones de cuando una persona va creciendo, en las que empieza a haber alteraciones para socializar, para entender ciertos conceptos, puede haber alteraciones en sus movimientos, puede haber varias situaciones que como tal nos afectan dos partes, la capacidad para socializar como tal y que tienen conductas muy restringidas. Es particularmente, por ejemplo, en el síndrome de Asperger, que no cumple como todos los criterios para lo que antes se le denominaba un autismo típico, pero pues son personas que suelen, digamos, enfrascarse en un solo tema, ser muy perseverantes con esto, investigar todo esto, y que además al momento de interactuar les cuesta trabajo leer las emociones de los demás, pues cierta dificultad, pues sobre todo social, ¿no? En entender a los demás, las emociones, los conceptos abstractos. Por otro lado, también en este caso nos están comentando que aparentemente tiene una discapacidad intelectual, ¿no? O una alteración del desarrollo intelectual, donde nos hablan incluso que tiene, pues, que se desempeña como una persona menor a su edad. Aunque hay cosas que se traslapan entre ambos diagnósticos, no necesariamente una va acompañada de la otra. Entonces, más bien una discapacidad intelectual. Antes era, bueno, tiene tanto de coeficiente intelectual, entonces tiene esta edad. Actualmente ya es un diagnóstico que se hace valorando cómo funciona la persona socialmente, cómo evoluciona conceptualmente y prácticamente, o sea, en las habilidades también que tiene, ¿no? Entonces sí es una dimensión que hay que valorar muchísimo más porque teniendo un trastorno del espectro autista, hay que ver qué limitaciones como tal son del espectro autista, cuáles serían de la discapacidad intelectual y también pues de alguna manera qué tanto sí es discapacidad intelectual o más bien es el déficit social que tiene del espectro autista. Y pues más que nada entender que una discapacidad intelectual en lo que se afecta a la persona son en las capacidades de adaptarse, ahora sí que en las exigencias de la vida. Entonces, una persona per se, con solo el diagnóstico de un trastorno del espectro autista o de discapacidad intelectual, incluso una discapacidad leve, puede ser una persona bastante funcional que sí requiera asistencia y no una persona que requiera que todas sus decisiones sean tomadas por terceros. Ok, muchísimas gracias. Ale, perdóname que te vuelva a preguntar, pero tengo una duda y la comparto con las personas que nos acompañan en casa, porque en la sentencia se nos va mencionando que esta persona que acude con sus padres al juicio, si bien tenía 14 o 15 años en un primer momento de los antecedentes, tenía un desarrollo cognitivo de una persona de 6.1 a 6.1 11 meses, ¿no? 6 años, 11 meses, ¿no? Y a mí me quedaba la duda de si ese estado ya era permanente o podía haber cierta progresividad en su desarrollo, Ale. Realmente por la edad en la que él tiene ese tipo de diagnósticos de tiene una edad de tanto, es más para que los familiares entiendan qué se espera Ok. a algo realmente médico como Ajá. tal. Y no, realmente es algo que si se interviene con ciertos tipos de terapias, sobre todo en un modelo cognitivo-conductual, que son técnicas mucho de cómo ir aprendiendo habilidades y desarrollándolas, pues sí es algo que una persona puede ser más funcional. O al revés, si es alguien que se le deja en el abandono, no se le estimula, no se tienen también cierto, digamos, tipo de exigencias, también puede empezar a desempeñarse como alguien con menor funcionamiento. Perfecto. Entonces no es como algo escrito en piedra, hay que valorar pues muchas cosas y también entender que es una persona que puede todavía aprender nuevas habilidades y nuevas formas de desempeñarse. Esto me encanta, Ale, porque creo que todas y todos, desde nuestra ignorancia muchas veces o desde nuestra lejanía con el tema, vemos a la discapacidad como una fotografía, ¿no? Como bien decías, como tallado en piedra, sin entender que puede haber un desarrollo, ¿no? Sin entender que con las terapias y los tratamientos adecuados, una persona puede ir evolucionando y ser más consciente de su realidad, de su entorno y de su toma de decisiones, ¿no? Creo que eso es fundamental para que podamos entender y acercarnos a este análisis que hacemos de la figura de interdicción y de cómo se tiene que ir ajustando a este modelo social de discapacidad, ¿no? Del que hablamos. Y también creo que es importante, ¿no? Hace falta una evaluación médico-psiquiátrica más amplia porque seguramente hay áreas donde funciona como una persona normal, por así decirlo, y áreas donde sí le cuesta más trabajo, ¿no?
Entonces son de estas cosas que luego resultan todavía más Por complejas. supuesto, claro. Y me encanta, voy a regresar con ese tema después, Ale, porque en efecto, como lo dice también la sentencia, pues es la necesidad de ver caso por caso, ¿no? Y de preguntarnos qué sí puede hacer una persona y qué no. Y para esas cuestiones que no puede hacer o donde no puede tomar decisiones, ahí sí acompañarlo. Pero bueno, regresamos en breve. Nancy, qué gusto tenerte. Bienvenida a El Derecho a Disentir. Ya nos empezamos a apasionar con el tema. Ahora platícame, desde tu perspectiva jurídica, ¿qué te parece? ¿Qué es este estado de interdicción del que empezamos a platicar? ¿Qué te parece la sentencia de la Corte? Cuéntame. Pues me parece realmente un caso revolucionario, en el sentido de que, bueno, se tendría, de acuerdo a nuestra legislación civil actual, se tenía contemplado un modelo de la interdicción, en este caso el de la sustitución en las decisiones de la persona que era declarada como interdicta o incapaz. Sin embargo, en un contexto de derechos humanos hay otro modelo que es el asistencial, en donde el centro de esta situación es que se respete la voluntad y las preferencias de las personas que se determinan con una discapacidad y que derivado de ello hay una sentencia de interdicción. En este sentido, lo que me parece pues muy relevante es el rol activo del juez. En el sentido de que si bien es cierto la legislación le establece una obligación al tutor de la persona que es declarada como interdicto de presentar unos informes anuales en donde bueno, contienen la opinión de especialistas, en este caso psiquiatras, que nos hablan del estado en el que se encuentra la persona con discapacidad. También es cierto que no limita al juzgador a que se allegue de más elementos y de más opiniones de carácter imparcial. Esto es derivado de, digamos, en una cuestión del Poder Judicial, que pudiera apoyarse de peritos, de especialistas, de expertos, que pudieran que ampliar su criterio, crearle una visión en materia de bueno, del estado en el que la persona con discapacidad se encuentra. Ahora, lo que me llama mucho de la atención es que a partir de este contexto de derechos humanos y de la propia convención, la institución de la interdicción no se debe contemplar como una figura estática, sino dinámica, en el sentido de, como bien lo mencionabas hace unos momentos, este estado de la persona en interdicción puede evolucionar y con base en ello una sentencia de interdicción no puede estar totalmente fija, porque tenemos que atender a qué situaciones sí puede decidir la persona que se determina incapaz y qué situaciones no. Esto como una mayor garantía a sus derechos. Perfecto, muchísimas gracias. Excelente análisis de los puntos jurídicos de la sentencia. Y esto nos permite, a ver, recopilemos esta información que me han dado los tres y de ahí partimos, ¿no? Entonces tenemos que esta persona llega a la mayoría de edad ya con un diagnóstico médico sobre Asperger y también con una cierta discapacidad intelectual, ¿no? Para estos casos, la ley prevé, en específico el Código Civil para el entonces Distrito Federal, prevé un tema de incapacidad legal para estas personas mayores de edad que por estas condiciones médicas no pueden, así lo dice el artículo, gobernarse o tomar sus decisiones, ¿no? Es entonces que la ley procede a determinar la figura de un tutor y de un curador que lo van a ayudar en esta toma de decisiones, ¿no? Y lo que nos platicamos muy bien, Nancy, y que también nos platicaba un poco Carlos y Ale, era cómo a partir de este nuevo entendimiento de los derechos humanos, de esta reforma de derechos humanos, también hemos entendido que el tratamiento que se tiene que dar a las personas con discapacidad debe ser distinto. No se trata de excluirlos y decir estas personas que tienen características distintas tienen que recibir un trato aislado y distinto de la sociedad. No, muy al contrario, y como lo hemos analizado también en otros programas, en temas de educación, en temas de su vida diaria, pues tenemos que unirlos y facilitarles la vida. Y algo que me parece fundamental de la sentencia es este llamado modelo social de discapacidad, que es entender que gran parte de los obstáculos a los que estas personas se enfrentan en el día a día viene porque la sociedad no tiene las adaptaciones necesarias, ¿no? para poder brindarles la posibilidad de desempeñarse, ¿no? Y eso es lo que en parte de la sentencia se denomina ajustes razonables. Platícame, Carlos, ¿a ti qué te parece esta parte? ¿Coincides? ¿Es un tema también de que como sociedad hemos quedado a deber?
Claro, concuerdo completamente contigo, Alejandro, en el aspecto de que, pues, sabemos que los estados de interdicción son graduales, ¿no? O sea, no es lo mismo la capacidad que tenga un niño de 6 años, a uno de 12, a uno de 8, pero lo sabemos muy ambiguamente. Realmente la sociedad, ni los juristas, nadie nos hemos dedicado realmente a ver qué tanto grado de capacidad tiene. Entonces, pues creo que esta sentencia incluye esa parte, ese modelo social, ¿no? De cómo realmente ir viendo, ir reflejando, pues, qué tanto el niño puede gobernarse o la persona puede gobernarse, cuáles son sus alcances y cuáles tienen que ser, como bien comenta mi compañera Nancy, asistido, más no sustituido. Creo que esa parte es muy importante de ser asistido, más no sustituido. Como bien la ley, pues, nos marca diferentes tipos de tutela, pues creo que va a ser muy interesante dentro pues, de este bloque abordar qué tipos de representación pueden existir, qué tipos de tutela deben de existir y cuáles van a ser los grados y alcances, ya sea en la administración de los bienes o de gobernarse a sí mismo, ¿no? Entonces, realmente me llama mucho la atención este modelo. Perfecto. Oye, y a ver, Ale, en un primer momento, pues una persona que se acerca a la sentencia o que conoce del tema de estado de interdicción muy de manera alejada, pues podrá decir, está bien, ¿no? O sea, pues, si lo que se trata es de que los cuidemos y de que no tomen malas decisiones, pues hagamos que haya personas que estén ahí para ayudarlo, ¿no? ¿A ti qué te parece como tal el estado de interdicción? ¿Es una figura que te parece adecuada o como tal la modularías o crees que debemos desaparecerla por completo? No, creo que es una figura sí bastante controversial el decir quién sí y quién no es capaz de tomar sus propias decisiones, ¿no? Y en base a las subjetividades, soy yo quien decide o quién decide. Y también asumiendo pues que el tutor, pues ahora sí que lo que está viendo es el bien de la persona, pero hay veces que también es esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando el bien de la persona no va acorde a sus intereses personales o de desarrollo? Entonces sí se vuelve algo bastante complicado. Todavía hay, o sea, hay una gran cantidad de pacientes psiquiátricos que están en este estado de interdicción, que quizás en algunas áreas pues este mismo estado los limita incluso para ser personas más funcionales, mientras que hay otros que los protege de sí mismos y de los demás. Entonces, es por eso, ahora sí que cada historia es diferente, por eso creo que son figuras que sí es cada vez más necesario individualizar como tal, ver cada caso y no decir, bueno, para todos aplica parejo. Hay quien sí puede tomar ciertas decisiones por sí mismo, hay quien sí necesita una supervisión constante, quizás, y hay quien de plano, o sea, no es capaz de nada, ¿no? Porque poniendo incluso en riesgo su propia seguridad y su propio medio de subsistencia, o no lo sé. Entonces, desde lejos sí creo que es algo que no debe desaparecer, pero sí debe adaptarse. En este sentido, esto es de lo que a mí me gustó mucho de esta sentencia, ¿no? Que es como que para aquí, para esto, pues sí lo tienes que comentar. Pero igual y estas cosas sí las puedes decir por tu cuenta. Y creo que es algo que sí se debe como, o sea, igual y es tedioso, ¿no? Pero ir valorando año con año también qué progresos ha tenido la persona o en qué área sí necesita mayor supervisión, porque sí se convierte en algo pues bastante complicado y complejo. Oye, y aparte fíjate que Y esto que mencionas, a mí, por ejemplo, pues sí, suena padrísimo, pero hay que aterrizarlo también a lo que es la realidad, ¿no? Y las implicaciones y las cargas que le estamos poniendo a las juezas y los jueces, que como bien mencionas, también es una tarea de seguimiento importantísima, ¿no? Creo que algo que sí, hace fundamental la sentencia, como bien dices, es entender que es gradual, entender que tiene que haber un seguimiento y que se le tiene que preguntar a las personas involucradas para que en cada caso concreto podamos delimitar dónde sí, dónde no, dónde hay un avance, etcétera. Pero a ver, Nancy, a mí me preocupa esto. ¿Te parece bien que dejemos esta carga a los jueces de tomar estas decisiones y de tener que dar un seguimiento o como tal estamos exigiendo mucho del aparato estatal? Bueno, me parece un punto muy importante el que tomas porque, como bien señalaba, aquí viene la parte del rol activo del juez. Y si bien es cierto, la legislación
para el entonces Distrito Federal contemplaba no una prohibición al juzgador de que se allegara de más elementos que le permitieran, digamos, fortalecer su resolución, sí establecía una obligación para los tutores de dar este tipo de informes anuales al juzgador. Aquí la parte importante es ver que anterior a este sistema de lo que establecía la legislación civil, el modelo era como tal, se tenía que tomar la interdicción en un estado genérico, esto es decir, la persona con discapacidad, la sentencia era estado de interdicción y punto. Sin embargo, en la reflexión que tiene la primera sala de la Corte es que en el sentido de que esa determinación del juez debe ser proporcional a la discapacidad. En sentido, debe de establecer qué tipo de actos sí puede hacer la persona o qué tipo o qué otros no podría hacer. Digamos, esto en el contexto del derecho, viendo los dos modelos de sustitución para la toma de decisiones y asistencia, podría combinarse, como bien lo mencionaba Alejandra, bueno, desde un punto de vista médico se puede determinar esto, ¿no? Que justamente una persona con discapacidad puede tomar ciertas decisiones en un área y a lo mejor en otra esté más limitada. Creo que si bien es cierto, aquí el juez no tiene una obligación oficiosa de estarse allegando de dictámenes, de otro tipo de opiniones que le permitan fortalecer su decisión, pero aquí lo importante es que no tiene esa prohibición, o sea, una limitante que le diga, sabes que no puedes más que allegarte del informe que te presenta el tutor, porque al final de cuentas es un informe que se considera parcial. Si queremos ver algo de carácter imparcial, el juez tendría que allegarse de otros elementos, pero sí creo que como tal no tiene una obligación oficiosa de estar haciendo este tipo de investigaciones, ¿no? Respecto de los dictámenes que se le rindan en cuanto a la situación mental o de la discapacidad que corresponda a la persona que se determina como incapaz. Perfecto, muchísimas gracias. Con esto me voy a permitir retomar el tema después del corte con Carlos. Y pues sí, en efecto, como ustedes bien han mencionado y también les comparto en casa, después de este entendimiento de la figura del estado de interdicción como un tema de sustitución en la voluntad, como bien lo han mencionado, hemos transitado internacionalmente con distintos mecanismos, con distintos tratados, con distintas convenciones, a entender un modelo mucho más asistencialista y también del entendimiento de que el raciocinio de estas personas o de su desarrollo cognitivo puede ser progresivo, ¿no? Y puede ser gradual, y así lo tenemos que entender. Como bien mencionaba Nancy, esto implica mucho en el papel del juez activo, pero pues es uno de los avances necesarios para poder hacer valer como tal los derechos humanos de las personas con discapacidad. Si les parece bien, vamos a regresar en el segundo bloque con este tema y con otro punto fundamental de la sentencia, ¿no? Esta sentencia, que es diagonal 2013, es uno de los primeros momentos en los que analizamos como tal la obligación de generar versiones de lectura fácil de las resoluciones de la Suprema Corte, lo cual no es un tema menor, porque se trata de un tema de poder hacer accesible a las personas con determinadas discapacidades un servicio del Estado, como son las resoluciones, ¿no? Las resoluciones judiciales. Es un tema que ha ido avanzando y que ha estado en boca de todas y de todos últimamente. Ya platicaremos un poco cuáles son las implicaciones, vamos en el camino correcto, solo hay un modelo de este tipo de sentencias. No se vayan, vamos a un pequeño corte y regresamos. Estamos de vuelta en el Derecho a Disentir por Justicia TV, platicando un tema que es fundamental: los derechos de las personas con discapacidad, este nuevo modelo social, sus implicaciones y cuál es el papel que tienen que tomar las autoridades al respecto. Al fin y al cabo, no se trata solamente de reconocer derechos, sino también de poder garantizar su pleno ejercicio. En ese sentido, me gustaría regresar contigo, Carlos, porque también entre cortes se me vino un tema que es bien duro y que no quisiera dejar pasar por respeto a la misma importancia que tiene el tema. Y es la situación de estas personas con discapacidad que se encuentran muchas veces encerrados
¿no? Y creo que es fundamental que lo toquemos. Muchas veces, como habíamos dicho, entendíamos a la discapacidad como enfermedad y ante la menor provocación o ante la menor discapacidad y ante la ausencia de personas que se hicieran cargo, los encerramos en lugares donde tienen condiciones súper indignas y, por ejemplo, hay muchísimos estudios internacionales que dan cuenta de que en México estos lugares de reclusión de las personas, de personas con discapacidad se presentan múltiples violaciones a derechos fundamentales. Y pasan desapercibidos porque tal vez no son grupos muy grandes. Y tenemos, por ejemplo, el caso de mujeres con discapacidad que están encerradas en estos centros, sufren violaciones por parte de los médicos que están a su cargo, sufren las peores condiciones para poder realizar sus necesidades fisiológicas, no tienen productos de higiene, no tienen productos menstruales, etc. Carlos, ¿tú qué opinas de esas situaciones que se viven en estos centros de reclusión? Muchas gracias, Alejandro. Pues concuerdo contigo, es a veces lamentable la falta de capacidad o de sensibilidad social que tenemos hacia esas áreas, ¿no? Como te repito, creo que es un tema muy poco explorado a veces este área del estado de interdicción, y por eso realmente se llevan a cabo todos estos tipos de violaciones que tú nos comentas, ¿no? Realmente a veces y lamentablemente los jueces de primera instancia que van conociendo son muy arcaicos en la forma de dictar, ¿no? La ley en el artículo 462 del Código Civil para el Instituto Federal te dice cuáles van a ser las pruebas que se van a necesitar para este estado de interdicción, que son 2 dictámenes médicos, ¿no? O 2 diagnósticos médicos, y aparte las testimoniales de familiares. Pero los jueces no le hacen caso a esas testimoniales. ¿Por qué? Porque son muy arcaicos, es una forma a veces muy fácil de salirse, ya dijo esto el médico y nos quedamos hasta ahí, y por ende, pues no se lleva a cabo bien la valoración de hasta qué alcance va a tener esta asistencia a estas personas con estados de interdicciones. Entonces, pues realmente me gustó mucho la sentencia en donde habla, y hago mucho énfasis en eso, que es asistencia, que mucha gente en estos estados de interdicción, si bien sí se dicta un estado de interdicción, es una asistencia más no una sustitución, ¿no? Entonces, realmente esta sentencia creo que rescata esa parte como sensible o humana que se tiene que tener el juez de lo familiar o el juez que esté conociendo en segunda instancia, para saber hasta qué momento y hasta dónde va a tener ese alcance o esa limitante la persona que va a estar en estado de interdicción, así como su tutor también, porque a veces los tutores, bueno, se toman atribuciones que realmente no deben de ser, ¿no? Entonces, se tiene que ver desde los dos lados, desde la parte de que está ejerciendo la tutela, así como el que está teniendo esa tutela. Creo que es muy resaltable esta sentencia. Claro, qué importante es este último que tocas, porque si bien, como mencionábamos, el tema de centros es importante y es preocupante, también hay muchos casos que tenemos que tomar en consideración, donde también las mismas familias o personas que son designadas en estos cargos abusan, ¿no? Y tenemos que dar cuenta de ello. Ale, a ver, claro, platícame, ¿a ti qué te parecen estos temas? Es una cuestión bastante complicada. Realmente a nivel público ya no existen, salvo casos especiales, lo que eran los hospitales para crónicos. Y desde ahí ya entra el debate de si la discapacidad intelectual es una situación que deba ser hospitalizada, ¿no? Siendo que son personas que con estimulación y ahora sí que cuidados debidos, pueden salir adelante y desempeñarse, o sea, se puede esperar cierto desempeño. Entonces sí empieza a ser algo pues cada vez más complicado. La otra cuestión es, bueno, cuando sí tienen alteraciones conductuales graves, ¿en dónde los hospitalizas? Recordando que a nivel de la Secretaría de Salud Federal, el presupuesto que se le asigna dentro de la Secretaría de Salud tiene su presupuesto. Y de ese presupuesto es solo el 2% el que se le asigna a salud mental. Y entonces en los centros hospitalarios se empieza a ver esto, ¿no? ¿A quién hospitalizo? A la persona con una discapacidad intelectual que tiene alteraciones conductuales, que sabemos que con la hospitalización no va a mejorar en ese aspecto porque lo que necesita es otro tipo de intervención, o a la persona que sí está en un estado o en un episodio psicótico, en un estado de desregulación, realmente supone, o sea, aunque los dos suponen un riesgo a su integridad, uno sé que si lo tengo hospitalizado e inicio el tratamiento adecuado, tiene mayor posibilidad de mejoría, a uno donde con la hospitalización
no estoy interviniendo de ninguna manera en su ambiente social, ni en sus familiares, en la manera de entender la enfermedad, y ese es el otro problema, ¿no? Lo que más le podría ayudar de alguna manera se convierte en una cuestión donde pues entran las políticas públicas y las cuestiones sociales, porque igual y tengo centros y tengo lugares donde se les puede aplicar la mejor modalidad, la que tiene más pruebas de algún tipo de terapia, con las mejores herramientas, pero ¿a qué costo, no? Y no le podemos exigir tampoco al tutor, oiga, o comen o llevan a terapia a su familiar. Entonces empieza a ser esta parte de donde desgraciadamente el derecho a la salud se convierte en una situación de desigualdad social. Qué complicado. Y también, Ale, a ver, corrígeme si estoy en lo incorrecto, pero también pasa, o por lo poco que sé del tema, he visto que en estos lugares donde concentran algunas asociaciones y algunas personas, a estas personas que no pueden tener los cuidados necesarios y que tienen cierta discapacidad, algo que me comentaban es que es complicadísimo el entendimiento entre todas estas personas y que tienen personas que tienen muchísimas dificultades y que tienen estos arranques de paranoia, que tienen ciertos arranques de esquizofrenia y en el mismo lugar tienen conviviendo con una persona que tiene una discapacidad muy leve, ¿no? Y eso hace mucho más complejo, creo que, el tratamiento en estos centros, ¿no? Porque como bien dices, pues cada discapacidad es distinta, cada discapacidad necesita estímulos distintos, ¿no? Sí, y a nivel público, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, para los que ya están en situación de calle o con precariedad económica, este ejemplo el CAIS de La Coruña o el CAIS de La Cascada, pero pues finalmente son todos los tipos de personas sin hogar que buscan refugio en esos sitios. Y aunque estén como semi-hospitalizados, no es lo mismo la persona, incluso la persona de la tercera edad con un deterioro neurocognitivo, ya con una enfermedad de Alzheimer grave, que se salió y se perdió y no pudo regresar a casa, a la persona con esquizofrenia que no recibe tratamiento, que se quedó sin familiares, que pues vive ahora sí que en un estado psicótico, al que por consumo de sustancias llegó a perder todo, a que la persona que por situaciones económicas y adversidades solo un momento es un ahora sí que un punto bajo de su vida y que eventualmente va a recuperar y va a salir, o dentro de la misma discapacidad, alguien que tiene la capacidad suficiente para buscar un trabajo ahora sí que sencillo o algo que requiere más habilidades manuales que sociales, o sea, cosas que se le pueden enseñar e instruir incluso a alguien que sí tiene una discapacidad en la que ante cualquier situación pues se pone agresivo. Y sí, los tienen recluidos en los mismos lugares y a nivel privado, pues igual nos enfrentamos a esta situación, ¿no? Hay quien va a estar en una casa con las super comodidades, igual en algún centro, estos de centros de día pues sí, lugares, casas de reposo, y hay quien pues va a pagar a quien pues a lo que le alcance y es donde pues usualmente también son situaciones luego muy, muy complicadas donde dices, creo que estuvo muchísimo peor. Claro. Y fíjate que me tomo la libertad de traer este tema a colación y a la mesa, porque si bien no es el caso de la sentencia, porque pudiéramos tener como presupuesto, sin conocimiento de la causa en concreto, que la persona que viene a este juicio, pues es una persona rodeada de cierto amor y comodidades, ¿no? Y el entendimiento de una familia que dice, vamos, te llevamos, este es el procedimiento que llevamos, pero vamos a hacer valer tus derechos, ¿no? Y vamos a ver qué nos dicen las autoridades y vamos a impulsar el tema de sentencias en lectura fácil, porque así lo pide el mismo quejoso, pero hay muchas cuestiones que no. Y como bien lo mencionas, aquí es un tema de 2% del presupuesto en salud y no es en términos políticos un tema vendible a la opinión pública. Es decir, no es un tema que te genere tal vez los votos necesarios para que un partido o un determinado grupo de poder tome esta agenda y la impulse y diga, no, ¿sabes qué? Necesitamos mejores hospitales, necesitamos mejores medicamentos, etcétera, ¿no? Y es ahí donde nosotros nos toca, a los ciudadanos de a pie, pues poner en conocimiento el verdadero problema que hay detrás, ¿no? Y cuántas personas se encuentran en sufrimiento y cuántos de estos lugares debieron sufrir condiciones aún más raquíticas por cuestiones como la pandemia, ¿no? Pero ahora, retomemos un poquito el tema jurídico, Nancy, me gustaría ir contigo y retomo. Uno de los puntos petitorios de la parte quejosa es que se analice la constitucionalidad de estos dos preceptos que regulan lo que es el estado de interdicción a nivel local, ¿no? Y la Corte hace un análisis bastante interesante,
no declara inconstitucionales como tales los artículos. Platícame, Nancy, un poquito, ¿qué hace la Corte en esta sentencia sobre este punto? Este punto que tocas es muy interesante porque el análisis o la reflexión que hace la Corte en este sentido es precisamente decir que si bien es cierto que los fines que persiguen estos dos preceptos son legítimos, no son ajustados a la propia convención de las personas con discapacidad. Entonces, justamente a partir de establecer este punto, viene ya todo el desarrollo de la reflexión en el sentido de que no se está ajustando a un modelo social. Y aquí nos viene diciendo, bueno, si bien es cierto, la institución de la interdicción tiene dos modelos, uno en el que estamos basados antes de la sentencia emitida por la Corte, que es la sustitución para la toma de las decisiones. Ahora, con este modelo social viene el modelo de asistencia para la toma de decisiones. Y sobre todo, un punto importante aquí es el papel del Estado, de proporcionar los escenarios idóneos para que la persona con discapacidad pueda acudir a la autoridad jurisdiccional a hacer valer su derecho, pero sobre todo que el Estado esté, digamos, capacitado con esos instrumentos, con esas medidas que permitan aterrizar este derecho. Eso lo digo en qué sentido, en que ya no nos vamos a basar únicamente a lo que el tutor nos esté presentando como informes, sino que también el juez puede, o sea, puede allegarse de otros medios para crearse un mejor criterio acerca de la evolución o progresión del estado de la persona que se encuentra en discapacidad. Perfecto, muchísimas gracias. Carlos, ¿a ti qué te parece este tema? Este análisis que hace la Corte sobre la constitucionalidad de las normas y sus conclusiones. Pues se me hace muy acertado, la verdad, porque concuerdo que no es inconstitucional. Los dos preceptos que se pusieron pues, a criterio fueron el artículo 23 y el artículo 450, fracción segunda del Código Civil para el Distrito Federal. Realmente concuerdo con la Suprema Corte en el aspecto de que simplemente ahí te dice qué va a ser la discapacidad y quiénes van a entrar en esa discapacidad. Pero realmente creo que, y vuelvo a resaltar ese aspecto, la Suprema Corte de Justicia hace un buen análisis y hasta yo me podría decir, tiene sensibilidad o tiene un aspecto de tacto de decir, a ver, aquí te marca los presupuestos legales de quiénes entran o no entran en capacidad o discapacidad, pero faltaba realmente saber cómo aplicar esos presupuestos legales. Entonces realmente considero que fue muy acertada pues la resolución de la Suprema Corte de hacer ese análisis, esa interpretación teleológica de cuál es el fin de esos presupuestos legales, ¿no? Entonces realmente considero que es muy, muy buena ese Muchísimas tema. gracias. Como bien menciona Carlos, lo que hace aquí la Suprema Corte en la sentencia es delimitar cómo deben ser interpretados estos artículos, el contenido de estos artículos, de forma que el uso y la aplicación que se dé de los mismos sea acorde a los parámetros internacionales que hay en la materia, ¿no? Y que es un poco de los temas que hemos venido comentando a lo largo del programa. Ir cambiando este modelo de sustitución de la voluntad por un tema de acompañamiento y reiteramos que cada vez más se entienda la necesidad del reconocimiento gradual y de la progresividad que puede haber en la evolución de la voluntad de estas personas con discapacidad. Si les parece bien, vamos a un pequeño corte y con los minutos que nos quedan vamos a abordar el último punto central de la sentencia, que son como tal las resoluciones en modo de lectura fácil, ¿no? Que implican, estamos de acuerdo, ¿no? Seguramente en casa les vienen algunos recuerdos recientes, ¿no? De algunas sentencias que se han hecho en este formato, porque ya no es solo la Suprema Corte la que ha hecho este tipo de ejercicios, sino que los jueces federales, jueces, juezas, magistrados y magistradas se han acercado y han entendido su responsabilidad que hay en este punto. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Estamos de vuelta, el último bloque del derecho de disentir. Seguimos platicando sobre los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Ya hablamos un poquito
de cuál debe ser el papel de los jueces, de cuál fue la labor de la Suprema Corte en el análisis de la constitucionalidad de estos artículos. Y como último tema, nos queda abordar como tal ya las lecturas en formato de lectura fácil, ¿no? Un tema muy en boca de todos. Nancy, platícame, ¿qué te parece a ti este ejercicio que empieza a hacer la Corte con este asunto de 2013? ¿Y qué te parece cómo ha ido evolucionando el tema? Cuéntame. Bueno, respecto a las sentencias en forma de lectura fácil, me parece que aquí deberíamos de ser muy analíticos en el sentido de ver en el contexto de derechos humanos qué es lo que hemos avanzado, porque muchas veces nos situamos en un punto en el que decimos, bueno, nos falta tal o cual situación para lograr avanzar más como en comparación de otros países. Sin embargo, yo creo que el primer paso aquí es situarnos en el hecho de que ya en México bueno, existe esta figura de la lectura fácil de las sentencias que permite a muchas personas con discapacidad el realmente saber y conocer en qué sentido determinó un tribunal sobre su derecho. No es simplemente el hecho de limitarnos a decir, no, pues es que realmente son efectivas o no. Aquí el punto es que lleguen a las personas que son las que tienen ese derecho y que puedan ser entendibles para ellas. Y bueno, creo que tenemos el contexto, el análisis de que la primera sentencia de lectura fácil fue emitida en 2013 por la Suprema Corte. Y creo que en ese sentido debemos de aplaudirlo. ¿Por qué? Porque es algo que nace desde nuestro máximo tribunal y que nos permite ahora pues avanzar de alguna manera o dar un primer paso en materia de derechos humanos en ese sentido. Creo que lo importante aquí es valorar eso, que ya tenemos algo, que tenemos este primer paso y no quedarnos nada más como que con el punto de vista de qué más nos falta, sino hacer, bueno, desde nuestra trinchera el trabajo pertinente para que podamos avanzar en materia de derechos humanos y sobre todo, bueno, creo que lo más satisfactorio es que las personas que tienen ese derecho puedan entender de qué manera les está favoreciendo este tribunal o el tribunal ante el cual ellos llevaron a ser exigible ese derecho. Me parece perfecto y coincido completamente con tu punto de vista. Carlos, ¿a ti qué te parece este reclamo social? Porque ahora todas las sentencias que involucran personas con discapacidad tengan este formato de sentencia y en general, ¿qué te parece el tema? Pues me llama mucho la atención, Alejandro, en el aspecto de que realmente materializarlo se me hace muy difícil. Mire, tenemos que atender también hacia pues la realidad que se vive en juzgados, ¿no? O sea, no podemos dejar de lado la carga de trabajo, el exceso de trabajo que tienen, ¿no? Cada juzgado. Y realmente, porque la misma sentencia lo resalta, no va a ser la lectura fácil igual para una persona de autismo que para otra discapacidad. Entonces, eso es un aspecto tenaz que le impone pues esta sentencia para materializarlo a los jueces de primera instancia, que realmente vamos a ver cómo realmente se lleva materializando a estos jueces de instancia. ¿Por qué? Porque primero veremos realmente en qué se van a apoyar. ¿Será en los dictámenes que emitan los psiquiátricos? ¿Será lo que digan los familiares de dichas personas con discapacidad? Tendremos que ver en qué cada juez va a basarse en eso para realmente hacer esa lectura fácil, porque no va a ser lo mismo con una persona de autismo, como nos comentó nuestra compañera Alejandra, que con una persona con otro tipo de discapacidad. Entonces, creo que es una tarea pues muy grande para los jueces, muy difícil también, porque pues realmente medir los alcances de si realmente esa persona con discapacidad lo está entendiendo o no, pues llevará tal vez a otros amparos derivado de ello, que realmente va a ir rebusteciendo este tema, pero creo que pues fue un gran paso. Realmente la Suprema Corte de Justicia con esto fue un gran paso que está haciendo, que es muy difícil materializarlo. Yo quiero dejarlo ahí muy en claro, va a ser muy difícil materializarlo porque pues para el juez va a quedar pues a su criterio, a su discrecionalidad, cómo realmente darle pues a cada uno en específico, según sus capacidades o sus limitantes, pues lo que se merece, ¿no? Entonces, yo lo resalto,
pero quiero dejar también en claro la dificultad material para llevarlo. Qué importante, Carlos, que tomas, porque como bien dices, a ver, la intención es buena, lo que queremos hacer está bien, pero luego por volverse un tema, llamémoslo decir, padre para los operadores jurídicos, pues podemos decir, todos sabemos hacer sentencias de este tipo, ¿no? Y habrá operadores o personas que digan, pues es sencillo, solo hacer más digerible la sentencia, o háblale como si fuera un niño chiquito. Y de eso no se trata este tipo de sentencias, de esto no se trata este tipo de ejercicios, sino de que haya en realidad un análisis consciente y delicado y formal sobre qué discapacidad nos estamos enfrentando en cada caso concreto y qué técnicas tenemos que utilizar para podernos acercar al particular, ¿no? No es una tarea tan sencilla, no es como de yo ya leí 3 sentencias de la Corte, sí creo que todas mis sentencias pueden ser así. No, tenemos que entender que para que el objetivo y para que este tipo de derechos se puedan efectivamente garantizar, necesitamos un compromiso con el entendimiento de todas estas aristas. Y como bien lo mencionas, eso no es muy sencillo. ¿Por qué? Porque va a necesitar que cada persona, o que por lo menos haya una persona en cada juzgado, en cada tribunal, que sepa de estos temas, ¿no? Que se tome la molestia de capacitarse y de que tengamos un entendimiento, pues, de todas estas aristas que han salido a lo largo del programa. Ale, ¿a ti qué te parece este tema? Y la verdad es que lo de la lectura fácil se me hizo pues bastante padre en este caso, que está, pues ahora sí que se llevó toda la individualización dentro del derecho de lo que por lo que actualmente se aboga en psiquiatría, ¿no? Tratar personas, no trastornos, no padecimientos, sino individualizar cada caso. Desgraciadamente, pues sí es algo que en materia, digamos, de Estado nos estamos quedando cada vez más cortos. Si hay un déficit de personal en salud mental en general, hay un déficit aún mayor en número de psiquiatras por la cantidad de población y realmente los psiquiatras forenses son un círculo muy, muy, muy escaso. E incluso los lugares para realizar aquí en México es una alta especialidad. O sea, tienes que estudiar medicina, después psiquiatría y después estos cursos especializados de alta especialidad en psiquiatría legal y forense, pues realmente no sé si en algún lugar fuera del Fray Bernardino Álvarez, sé que el servicio lo tienen varios hospitales psiquiátricos, pero pues no es algo fácil, ¿no? Y están no solo evaluando estos casos para interdicción, sino casos médico-legales y de otras instancias, entonces sí se vuelve algo que empieza, pues que cobra una necesidad que no hay cómo cumplir con ella, desgraciadamente. La otra cuestión es que también, o sea, sí es necesario tener, creo que, a una persona capacitada, como bien lo decía Carlos, para el tipo de discapacidad, porque si a todas las discapacidades se les tratara de la misma manera, también se puede caer en el estigma de la persona, ¿no? Si te trato a ti que tienes autismo como un niño chiquito, pero ¿qué tal sin capacidades intelectuales? O sea, aunque tengas cierto déficit social, en intelectuales puedes estar, o sea, ser super plus ultra y puede ser esto un insulto, ¿no? Entonces, sí es una cuestión bastante complicada. Creo que sí, pues es este déficit que nos estamos quedando en servicios públicos a nivel nacional y es ahora sí que poner en palabras entendibles, tanto explicarle la enfermedad como el tratamiento sin tampoco caer en la sobreexplicación. Entonces, pues son cosas que poco a poco hay que ir viendo cómo las adaptamos cada quien en sus distintas áreas de expertise. Perfecto. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho de verdad que se hayan tomado el tiempo de destacar puntos tan importantes de la sentencia, este análisis tan extenso pero tan preciso que hicieron de cada punto central de la resolución. Y si les parece bien, en un minutito me gustaría que cada una y cada uno me pudiera regalar sus conclusiones. Nancy, empezamos contigo. Bueno, respecto de esta sentencia me parece muy favorable, o sea, analizar en qué contexto hemos avanzado. Creo que en materia de derechos humanos muchas veces nos estamos quejando, al menos desde el punto de vista jurídico, de que estamos muy atrasados en comparación con otros países. Entonces, esta sentencia resulta revolucionaria en el sentido de que cambiamos el modelo tradicional que teníamos con el Código Civil de un modelo de sustitución de decisiones con la Convención para Derechos de las Personas con Discapacidad, un modelo asistencialista y también retomar la figura del rol activo del juez, en el sentido de que ya no solamente
se va a basar en lo que el tutor le presente como informes de los especialistas respecto al estado en el que se encuentra la persona con discapacidad, sino que él mismo puede allegarse de los elementos que en el propio juzgado, en el propio tribunal, especialistas le puedan, digamos, hacer llegar para que él refuerce su resolución. Y bueno, en este caso también es importante resaltar que si bien es cierto el papel activo del juez derivado de esta sentencia es muy aplaudible, también lo que es cierto es que no tiene la obligación oficiosa de estarse allegando o estar haciendo este, consultas de ese tipo de análisis, de ese tipo pues, de dictámenes, sino más bien es la facultad que le da la ley de poderse allegar de tales y no pues, de limitarse a lo que le esté presentando el tutor. Bueno, eso por una parte, y por otra parte, me parece muy importante que esté en el centro la voluntad de las personas con discapacidad, ya que, como hemos visto, muchas veces los tutores incurren en ciertos abusos en los que la persona con discapacidad definitivamente quedaría en estado de indefensión, pues no podría hacer valer el derecho que se le estuviera vulnerando derivado de la limitación de su capacidad de ejercicio. Esto contemplado de igual manera en el Código Civil. Entonces creo que esta sentencia resulta revolucionaria en ese sentido de que involucra al juez para que tenga un acercamiento más directo con la persona incapaz. Si bien es cierto, va a ser un reto para la carga judicial que tenemos en cuanto al trabajo que tienen, bien es cierto que vamos a adentrarnos y vamos a dar un paso más en cuestión de derechos humanos, en la protección a los niños. Muchísimas gracias. Carlos, vamos contigo, por favor. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, Nancy, muchas gracias, Alejandra. Pues yo, derivado de esta sentencia, como te comento, a mí me gustó muchísimo y creo que de ahí han derivado muchísimos textos de la Suprema Corte que ha emitido sobre discapacidad y sobre estados de interdicción. Y me gustaría simplemente resaltar a mí una pequeña frase que emite la Suprema Corte de esto del estado de interdicción, que dice que esto del estado de interdicción es un deber de piedad que tiene la sociedad por el simplemente hecho de que somos humanos. Entonces eso se me hizo a mí más que perfecto y creo que toda la sociedad en cada ámbito de su área, ya sean los jueces, ya sean los tribunales, ya sean los médicos, tenemos ese deber de piedad hacia nuestros pares, respetando su capacidad y su discapacidad a sus límites y a sus máximos, ¿no? Sería lo único que yo resaltaría y pues muchas gracias, Carlos. Ale, cerramos contigo. Creo que es un caso súper interesante. Realmente nos empieza a romper estos paradigmas sociales donde se empezaba a recluir a la persona con alguna enfermedad o con alguna discapacidad. Y este tipo de resoluciones, pues ahora sí que les dan el derecho a ser parte de la sociedad nuevamente, ¿no? Y a decidir por ellos mismos. Y si bien con asistencia no es lo mismo que alguien más tome las decisiones por ellos y que se queden sin derecho finalmente a pensar por ellos mismos. Creo que cada vez nos obliga esto más a irnos replanteando en todas las áreas un enfoque más humanista y más inclusivo, tanto en la medicina como en el derecho, seguramente también en las situaciones, ahora sí que ahora no tenemos, pero luego participan contadores públicos y demás, y nos obliga a que cada quien desde su área de expertise haga más inclusiva la información que otorga y asegurarse de que la otra parte también la está entendiendo. También nos obliga a replantearnos cuáles son las necesidades de la población desde todos los aspectos y cómo, desgraciadamente, creo que en todas las áreas se está viendo este déficit, ¿no? Y que es necesario, pues ahora sí que reestructurar para cumplir con las demandas de la población. Y en cuestión, pues ahora sí que de salud mental, como cada vez es un tema que cada vez más va permeando no solo en la medicina, sino también en los juzgados, irónicamente, y cómo, pues ahora sí que desde el área médica también tenemos que asegurarnos de que el acceso a la salud mental no sea una cuestión de desigualdad social. Muchísimas gracias. Qué importante esto que mencionan, la necesidad de empatía para poder superar
¿no? estos problemas, como platicábamos también entre cortes y para las personas en casa que también se quieran involucrar un poco más con el tema. Hay un documental en Netflix que se llama Campamento Maravilloso, Free Camp, que nos da cuenta de que hay otro modelo de atención a este tipo de problemáticas, a este tipo de desigualdades en la sociedad, que se pueden hacer de forma distinta y que, como bien mencionaba Carlos, es una obligación que tenemos como sociedad y como también lo dice el ministro presidente, estas cuestiones, estas desigualdades estructurales se pueden modificar, se pueden combatir cuando por parte de todos hay compromiso y hay voluntad política. Yo soy Alejandro Telles, muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue El Derecho a Disentir por Justicia TV. Nos vemos en la próxima.